El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. A esta hora estamos en comunicación con Miguel Ángel Ibarra. Él es politólogo, analista político, a quien le damos la bienvenida. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Luis Casas, Alberto Castillo. Bien, esta coyuntura política, bueno, desde que juramentó el presidente Pedro Castillo, estamos en coyuntura tras coyuntura. No vemos un norte hacia dónde vamos. ¿Crees que habrá cierta estabilidad con el nombramiento de presidente del Consejo de Ministros del doctor Aníbal Torres? Bueno, resulta un poco difícil de esperar que pueda existir una oportunidad de diálogo, de consenso, quizás por la conducta que ha tenido el actual premier Aníbal Torres con el legislativo en anteriores oportunidades. 4 gabinetes, de Guido Bellido, Mirta Vázquez, Héctor Valeri y hoy Aníbal Torres, el presidente, demuestra una seria falencia de él para poder no solamente organizar a su equipo de gobierno, tener buenos cuadros técnicos para llevar el Estado, sino que a la vez ha demostrado ser un pésimo negociador político. El presidente ha debido de tener bien claro que no tiene mayoría en el Congreso, que evidentemente necesitaba generar un cogobierno. Y eso empezaba políticamente por establecer unas buenas relaciones. Y había 4 elementos que él no ha tomado en consideración, que debió de tomarlos, creo yo, en su momento. El primero era entender que la correlación de fuerzas no era favorable para hacer cambios bruscos, como el que ha planteado, por ejemplo, de la modificación de la Constitución, que ha tenido una serie de confrontaciones con el legislativo. Lo segundo era establecer un primer gabinete que, lejos de que plantee una política clara de solución al tema de la pandemia, estamos en el tema de la salud, de la vacunación, que está pendiente todavía, el tema de la reinserción económica, del rescate con muchas empresas pequeñas que estaban dañadas, y la resolución finalmente de la economía en el país a través de finanzas, de las operaciones tributarias que se dieron, y esperábamos algo de esa naturaleza, ver cómo funciona el tema de la educación, ahora que se viene la pandemia, cómo se respuesta a los jóvenes, que no se vio. Otro tema importante era cómo apuntaba él en la lucha contra la corrupción, que es un tema importante en la administración pública. No es que a veces falte dinero, sino que las autoridades promueven la corrupción a través de una negociación interna. Tampoco vimos una lucha frontal contra la corrupción. Y el cuarto tema, evidentemente, es que en cuanto a la política exterior peruana, tampoco había, digamos, una priorización para poder iniciar un proceso de cambio respecto a la institución, por ejemplo, del OCDE, que recién lo ha firmado, y que era importante para el país para crecer económicamente. Entonces el presidente entró sin saber en realidad qué debía hacer, sin un equipo de gobierno, sin un plan de acción, sin una hoja de ruta por último. Y lo peor de todo es que no se sentó, creo yo, a negociar seriamente o a conversar con los grupos políticos qué es lo que se puede hacer en los temas más altos del Perú, que es economía, salud, educación y seguridad. Hoy enfrentamos un cuarto gabinete que va a ir al Congreso. La Constitución dice que tiene 30 días para presentarse ante el Congreso de la República y exponer la política de gobierno y luego pedir la investidura, no, la cuestión de confianza, perdón. Y es un tema que va a pasar, pero hay que una nueva crisis, ¿no? Todos los gabinetes de Castilla han tenido crisis. El actual promotor de la crisis del gabinete, el señor Torres, es el ministro de Salud, que se ha generado una serie de controversias al interior del gabinete. El propio colegio médico incluso salió a pedir la renuncia del actual ministro. Anteriormente con Héctor Valeri pasó algo lo mismo, pero con él por un tema evidentemente de violencia contra la mujer que tuvo que afrontar y renunciar. Pero esas pequeñas situaciones generan pues inestabilidad política, falta de confianza, al punto que las fuerzas políticas empiezan a hablar de, señor presidente, renuncie. Empieza nuevamente la idea de la vacancia, y el Congreso de la República ayer, por ejemplo, en la tarde, ha aprobado en la Comisión de Constitución la modificación del artículo constitucional relativo al tema de la cuestión de confianza, indicando que ya no es necesario
que el Congreso o que el Consejo de Ministros obtenga la cuestión de confianza por parte del Congreso. ¿Qué significa eso? Que al no ser obligatorio, tampoco podría disolverse el Congreso. Y eso se aprueba en 2 legislaturas. Estamos acabando el de febrero, va a entrar la siguiente legislatura de marzo ahorita mismo. Entonces, pues es una jugada constitucional muy política, muy bien pensada, que está buscando evitar la posibilidad de un cierre del Congreso a propósito de una negación de confianza de gabinete, que no vendría, porque no se daría. Lo que podría pasar es que el Congreso censure ministros individualmente. Pero ese tema, sobre ese vacío político, creo que los últimos años han sido aleccionadores, ¿no? O sea, la actitud del Congreso o la actitud del Ejecutivo en relación a esas contradicciones, al final las cosas se resolvieron en las calles, ¿no? Y creo que se están olvidando ese factor de las calles. Efectivamente, estamos cayendo, creo yo, en un exceso de visiones que se quiere muy democrática, pensando de que la calle puede sacar ministros, puede sacar presidentes, puede sacar congresistas. Si fuera así, la pregunta es por qué estamos entonces en una democracia representativa y cada 5 años tenemos que ir democráticamente a elegir un presidente y elegir congresistas. Pero ahí es donde está al pensarlo Miguel, pero ahí es donde está el problema. Supuestamente somos 20 millones que votamos y el presidente no sale elegido ni con 5 millones de votos. Esa es la verdad. Que nos digan porcentaje, 40%, 70%, ese es un cuentazo que lógicamente pues a todos no se comen esa tesis, ¿no? Acá los presidentes no salen con más de 5 millones, 6 millones de votos, de 20 millones de votantes. O sea, ¿a quién representa? ¿Qué democracia es esa? Aquí hay un tema de fondo que has tocado que es muy interesante y que no siempre se ve. Por ejemplo, los 2 partidos o los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta no llegaban ni al 13% del total de votos nacionales. Es decir, primera pregunta, ¿qué nivel de representatividad tienen 2 candidatos que no han llegado más que al 10% del total de electores, ¿no? Es el primer problema. Sin embargo, el sistema electoral lo ha permitido. Lo lógico hubiera sido, vamos a una nueva elección. Y hay que esperar, en realidad, quién pasa por lo menos un 30%. El otro tema de fondo es que tenemos una gran cantidad de partidos con ideologías y programas de gobierno muy similares, que lo que hacen es restar literalmente votación al resto de agrupaciones políticas, y esa atomización de organizaciones políticas destruye la democracia. Por eso se decía siempre que es mejor tener 3 o 4 partidos postulando que tener pues 20 partidos como en el Perú, cada cual jalando agua para su molino y destruyendo la democracia. Algunos dirán, oye, pero eso es antidemocrático. Falso, porque lo que estamos haciendo es en realidad destruir la democracia. Por eso es que pasan candidatos que no superan el 13%, los 2 juntos, ¿no? Y esa es una muy buena reflexión que has tocado, porque eso es lo que no se ve y la ley de partidos casualmente no lo contempla, y tampoco la ley electoral, porque dice que hay que ser muy democrático y abierto. Y otro tema importante que tiene a colación de ahí. Tú sabes que los partidos que pasan a valla electoral reciben una cantidad de dinero equivalente al número de votos que han alcanzado para financiar actividades de fortalecimiento institucional. Alguien le ha preguntado a esos partidos qué hacen con esa plata, con esos millones, porque no estamos hablando de $1,000, estamos hablando de millones de soles que reciben durante todos los años. Entonces, ¿qué hacemos por controlar los partidos que son los que llevan a los candidatos que hoy tenemos en la presidencia y en el Congreso? Es un tema realmente que toca la reflexión y que el Congreso debería de verlo. Por eso es que la derecha se equivoca pensando que Cerrón le interesa pues copar el gabinete, cuando prácticamente ese mes o el próximo mes va a recibir como 8 o 10 millones de soles, porque es el partido que tiene más fuerza a nivel del Congreso, ¿no? Y sin hacer nada, pues simplemente lo va a recibir. Él es el dueño del partido. Tú lo has dicho, es un tema que a veces no se ve, el elector común no sabe, no sabe que ese partido a quien le dio su voto y logró una curul está recibiendo plata. Es plata con el voto que le ha dado. Nuestra Entonces, plata. No se está fiscalizando. Nuestra plata, tributos. Son nuestros impuestos. Así es. Entonces, y el Congreso tampoco dice cómo va a fiscalizarlo. Pero en fin, regresando al tema del gabinete, como tú mencionabas, se va a prestar el gabinete del señor Torres en esta semana, presumo, o la próxima. Y hay 3 temas que nos deben preocupar a los peruanos de una manera muy, pero muy importante. El primer tema de ellos es cómo va a garantizar la gobernabilidad teniendo el gabinete que está llevando. El tema económico, para nosotros, es importantísimo. Si bien es cierto que hasta el momento nuestra economía se mantiene firme porque
modelo no ha cambiado. Y eso es lo bueno. También es importante decir que esa riqueza que hemos recibido, que nos ha permitido crecer macroeconómicamente, no se siente al interior. Y no se siente al interior por dos razones. Primero, porque hay corrupción. Es decir, los gobiernos regionales que reciben una gran cantidad de dinero son los principales focos de corrupción, hablando de consultorías. Y tenemos una ley de consultorías planteada por la Contraloría General de la República que el Congreso hasta hoy no debate ni aprueba. Es decir, no sabemos a quién le paga el Estado consultorías y cuánto dinero por quién sabe qué. Entonces es importante. Tú mencionabas hace un momento sobre SUNEDU, por ejemplo. ¿Cuántas consultorías contrata SUNEDU y el Ministerio de Educación al año? ¿A quién le encarga la impresión de sus libros? ¿Al Grupo El Comercio de pronto? ¿Quién le debe favores a quién en el Estado y por qué? Esta ley de Contraloría lo que permite, o lo que busca, es transparentar ese proceso. Es decir, que tú, yo, cualquier persona, cuando entra al portal web de la Contraloría, encuentra al consultor que está contratando con el Estado por qué y por qué tema. Ya, eso no lo tenemos ahorita. Entonces es un tema que falta. El otro tema importante que tenemos que ver es el tema de la reactivación económica. El sector turismo está golpeado, ¿no? Tenemos una pequeña microempresa que está tratando de levantarse, ¿no? Tenemos un gran sector informal que no tributa, informal, y es informal porque el Estado no lo ayuda a ser formal, ¿no? Y tenemos lamentablemente un centralismo que sigue siendo Lima. O sea, ¿por qué no podemos explotar más el desarrollo hacia el interior del país? Entonces yo creo que el presidente debió llevar ese mensaje como cajamarquín michoacano que es hacia Lima y tratar de impulsar el desarrollo regional a partir de ahí, pero no lo ha hecho. Estamos más preocupados en temas ideológicos, de quién copa acá el ministerio, si la divisa no le corresponde al ministerio, si a los señores, los caviares que llaman los hoteles no les corresponde a otro ministerio. Es un tema realmente que parece más una repartija que Miguel una Ángel, concesión como para poder gobernar. Sí, Miguel Ángel, efectivamente hay los puntos, lo que está señalando es cierto, o sea, como no hay pues un organismo de control del Estado eficaz, porque vemos que hasta el defensor del pueblo, tú te quedas corto, porque hasta el defensor del pueblo contrata con el Estado, o sea, sus empresas contratan con el Estado, o sea, ¿de qué defensor del pueblo estamos hablando si el que no debe defender está contratando con el Estado? Y a propósito, el defensor del pueblo ya venció su periodo hace tiempo. Ya venció su periodo de tiempo y sigue como si nada pasara, ¿no? Entonces, el mismo Estado, con sus órganos de control, están fallando, efectivamente. Tú estás poniendo esto de la consultoría, que es un escándalo en la SUNEDU, ¿no? Millones de millones que han cobrado los consultores sin hacer absolutamente nada. Vemos millones de millones también que se van de la SUNEDU, ¿no?, hacia los medios de comunicación, hacia el grupo RPP, hacia el grupo El Comercio, y todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos, pero no se hace absolutamente nada, ¿no? SUNEDU contratando publicidad, ¿para qué? Decimos nosotros. O sea, ese tipo de corrupción que hay en estos organismos. Y si alguien entra a SUNEDU a señalar este tipo de problemas, de inmediato lo expectoran. ¿Por qué? Porque eso es un lugar únicamente para los caviares, para el Partido Morado. Y hablando de eso, hay otro aspecto que ha tocado Tito y también lo has tocado, referente a los partidos políticos, que verdaderamente no son partidos políticos, son empresas. Tú lo has señalado, que en cuanto al cobro que hace cada partido, o sea, ya lo ven como empresa. El partido de Keiko es una empresa, el partido de Acuña es una empresa. Hablemos así claramente. No hay partido, no hay estructura partidaria. No hay, pues, mal o bien, anteriormente existían cuadros políticos, formación de dirigentes, programas, planes, y tú sabías si votabas por tal o cual partido, ¿no? Porque eso era lo que te llevaba, de acuerdo al programa, a dar un voto. Ahora no. Ahora yo creo que somos uno de los pocos países donde hay más de 20 partidos que se forman para una elección, ¿no? Cuando en otros países están en el bipartidismo, un partido de derecha, un partido de izquierda y a lo más uno más, pues. Pero acá 20 partidos, ¿por qué? Porque lo ven como una empresa, pues, como un negocio. Entonces, ¿qué hacer frente a eso, Miguel Ángel? Una ley de partidos políticos, hoy se llama Ley de Organizaciones Políticas,
que definitivamente es muy amplio, es muy gaseoso y no es preciso en algunos temas. Por ejemplo, es sabido por todos que el Jurado Nacional de Elecciones te pide como un requisito para postular que tú presentes un plan de gobierno. Y se entiende que tu campaña sigue en torno a esas propuestas que llevas. Pero en más de una oportunidad, casi ninguno de los partidos cumple lo que promete en su plan de gobierno. Es decir, y no tenemos mecanismo para obligarlo. O sea, no hay una ley que diga, por ejemplo, usted está obligado a presentar este plan de gobierno, que es por el que yo he votado, porque por eso he confiado en usted. Debería por lo menos ejecutar el 30, y si no lo ejecuta, pues lo vaco. Porque usted le está faltando, digamos, a la población, le está mintiendo y levantándole falsas expectativas sobre lo que no va a cumplir. Ese es un tema. El no cumplimiento de los candidatos respecto a lo que proponen cuando se presentan a una elección. Lo segundo es el tema de la elección interna. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay una elección encontramos candidatos nuevos. Candidatos que militan hace horas, minutos o días en los partidos por los cuales postulan. Entonces, ¿qué nivel de compromiso, de conocimiento, de aptitud tienen respecto a la organización que representan en esta elección? Ninguna. Es más, los tránsfugas que aparecen en el Congreso por bien de ahí, ¿cuántos partidos que están en el Congreso tienen candidatos que verdaderamente que militan en su partido o que hace poco han venido? Entonces, eso también dice mucho de la calidad de partidos que tenemos, la forma como se elige. Entonces viene alguien, es conocido, tiene plata, y entonces él es candidato porque él puede poner para la publicidad. ¿Y por qué me importa la plata y la publicidad? Porque si pone plata y publicidad y logra una curul, ¿qué pasa con el partido? Pasa la valla. ¿Y qué pasa si pasa la valla? Yo recibo plata. Entonces estamos en un círculo vicioso que pareciera responder a esos intereses. Es decir, busco candidatos nuevos, los voy involucrando, los inscribo en ese momento, les pido que financien su campaña, y cuando él pasa, yo vivo 5 años tranquilo. Pero ¿hasta dónde llega la sinvergüencería, Miguel Ángel? Que inclusive el propio Jurado Nacional de Elecciones tienen fechas, tienen plazo hasta el 30 de junio para que renuncien a los partidos políticos y, bueno, puedan inscribirse en cualquier otro partido político, ¿no? Esto ya es impresionante. Impresionante, ¿no? La democracia. Claro, y además hay otro tema, mira, por ejemplo, en el Congreso. Cuando hay una elección de una mesa directiva, y están todas las fuerzas políticas participando en bloques, porque ponen sus listas y todo lo demás, entonces escuché alguna vez que algún candidato se haya parado frente a la representación de la prensa y decirle: este es mi plan de acción parlamentaria para el periodo que me toca gobernar. Yo propongo, como presidente, que voy a priorizar esta legislación. Voy a priorizar ninguno. Es un concierto de favores que se pone en una lista, nadie habla después, cuando ya ganó. Pero está en el reglamento del Congreso, está la priorización de esa agenda que no se dice, que no, o mejor dicho, no se cumple. Efectivamente, por eso yo creo que debería modificarse el reglamento e incluirse como un requisito previo que antes de la elección el candidato exponga ante el Pleno qué es lo que plantea hace 5 años. Porque si no, ¿qué pasa? Lo que va a hacer es copar todos los puestos de la administración del Congreso. Por ejemplo, ahorita no hay estatuto parlamentario. ¿Qué significa eso? Que los cargos del Congreso no se pueden comportar. Ergo, se nombra a dedo, con excepción. Entonces tienes dentro funcionarios que no tienen experiencia, ¿ok?, pero que están siendo nombrados políticamente por el partido o los partidos de turno. Es otro mal que también arrastra el Congreso. ¿Qué se puede hacer frente también a propósito del Congreso de la República? Tenemos pues una planilla secreta, vamos a decir que no es tan secreta, de todos los que ya fueron congresistas y que por la ley que se ha dado ya no pueden ser reelegidos, ¿no?, pero que siguen como asesores en la sombra, o sea, están en el Congreso de la República, todos, Marta Chávez, todos los congresistas, Johnny Lescano, todos están cobrando sueldo de ex parlamentario, por un lado, y como trabajador, o sea, siguen cobrando y sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué todo eso se permite? Y eso lo sabemos también, y están detrás de los nuevos, pues, ¿no? Los nuevos que recién ingresan, ¿no? ¿Qué están haciendo? Le están enseñando las nuevas mañas, las viejas mañas, para que aprendan y aprendan a hacer ese tipo de lo que se dice el refrán: otorongo no come otorongo, ¿no? Claro, lo que pasa es que existe evidentemente la libertad de cada congresista o de cada grupo parlamentario de poder contratar a los técnicos, asesores o especialistas que consideren pertinente para su trabajo. Muy independiente, no hay restricciones sobre eso. Y lo que se busca básicamente es la experiencia política para tomar decisiones.
Lo pernicioso de tener gente con experiencia política que ha ocupado cargos es que la misma estrategia de bloqueo, digamos, de pensar más en el beneficio personal o de grupo que en la democracia, en la gobernabilidad, en el país y las necesidades que tenemos los ciudadanos, que estamos fuera, eso es lo pernicioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú le preguntas ahora, ¿cuántos asesores de Congreso tienen experiencia parlamentaria los que han entrado? Probablemente el 20%. Y entre ese 20-30% están los que mencionas y otros más, ¿no? Y el resto no tiene. ¿Qué es lo que produce esto? Fíjate, las famosas leyes declarativas. Este Congreso y el anterior se ha caracterizado por tener leyes declarativas, es decir, declárese de interés nacional, de preferencia nacional. Tú sabes que la ley declarativa no tiene ningún impacto. Por lo contrario, genera un prejuicio económico para el Estado, porque está obligando a que se implemente algo. Entonces uno vaya muchacho, y tú te preguntas por qué es importante, porque perdemos horas de legislación del Congreso, horas de debate y de trabajo de gente para sacar una ley que diga declárese preferente de interés nacional el día del pan con pollo. Y todos votan por el pan con pollo, porque es interés nacional, porque hay vendedores, pues hay que votar por ellos. Entonces hemos caído en ese juego tan absurdo de debatir leyes insultos. Hace poco la Comisión de Cultura, por ejemplo, ha tenido que enviar al archivo un proyecto de ley que fue aprobado por el Pleno, o sea que tenía, digamos, autógrafa de ley, porque el Ejecutivo dijo que el proyecto no iba porque generaba gastos, porque era declarativo. O sea, después de tantas horas de trabajo, finalmente la misma comisión que lo dio terminó archivándolo. Entonces, por Dios, o sea, técnicamente, ¿en qué punto estamos en el Congreso, no? Ahora, ¿tú crees, Miguel Ángel, haciendo un análisis frío, que el Congreso le va a dar el voto de confianza al gabinete, a este nuevo gabinete? Y lo segundo es, ¿tú crees que Pedro Castillo llegue a culminar su mandato? Vamos por partes. Respecto al tema del gabinete, si el Congreso lo piensa de una manera estratégica y fría en el ámbito de la sobrevivencia, le otorga la confianza. Y lo que hace es ir ministro por ministro. O sea, está bien, señor Torres, perfecto, toma la confianza. Al día siguiente interpelo al ministro, la siguiente semana interpelo al siguiente ministro, y la siguiente interpelo al siguiente ministro. Y ya no, ya le di la confianza, y yo estoy por un tema ya con un ministro. Entonces cojo primero el de salud, que es el que necesito que venga a la comisión. Entonces, es una parte. La otra, y ojo, que está supeditado a la cantidad de votos que tenga, porque tampoco no es que digamos, tengan los votos para poder hacerlo. Ahora, si el presidente ahorita cambia el ministro de Salud y llega, la cosa cambia de pronto. Y si vamos al extremo de la vacancia, por ejemplo, ya si el Congreso dice, bueno, vamos a vacar al presidente antes que se venga el segundo gabinete o el tercero, por la censura. Entonces, lo que piensa es primero conseguir los votos. Tú sabes que para presentar la moción de vacancia necesitas por lo menos el 20% que es para firmas, que es 26 corrientes firmantes. Necesitas que para servir a debate tengas el 40%, 52 firmas. Y para vacarlo necesitas 87 votos. Es decir, sumarían los grupos de oposición 87 votos. Esta composición de este gabinete ministerial, ojo, está hecho en función a réditos de cuotas políticas, si te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente ahorita? Ha escogido ministros que representan grupos de poder dentro del Congreso para bloquear la votación y no llegar al tope de la vacancia. Entonces, es una negociación política la que le ha hecho. Por eso es que el terrorismo sigue presente, para cerrar parte de lo que es Perú Libre. Por eso tiene parte de los caviares y por eso probablemente no toque su negro y lo fortalezca, para ganarse la votación de los morados. Entonces, es un juego de poderes ahorita para conseguir la votación. Es triste tener que hablarlo porque nadie quiere cambiar de presidente a cada instante, porque eso genera un desgobierno, una crisis política para un país como el nuestro. Pero lamentablemente llega la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Durante la campaña electoral, más que nada de lo que significó la segunda vuelta, hubo una campaña liquidadora contra Pedro Castillo, contra la izquierda, contra el comunismo, y etcétera, etcétera, un poco macartista ya, llegando a estos extremos. Hasta que ganó Castillo, se tuvo que reconocer que ganó Castillo, etcétera. Han pasado 6 meses, pero ahora ni a Cerrón, ni a Castillo, ni a Bermejo, ni a la derecha
lo escucho hablar de izquierda, de comunistas, parece que desaparecieron. ¿O es que consideras tú que ya Pedro Castillo dejó de ser, yo no diría de izquierda porque nunca ha sido de izquierda, sino, digamos así, progresista, entre comillas, y que ahora, bueno, se alinea ya con la derecha? El nombramiento de Valer refleja un contenido político claro, ¿no? Pero recordemos que Castillo es producto de una coyuntura política que venía post-crisis, con el cierre del anterior Congreso, y cuya responsabilidad se le achacaba a los grupos de izquierda, es decir, a la gente, perdón, de derecha, a los grupos como Fuerza Popular, ¿no?, que estaban dentro de su agrupación, y por esa razón que él llega con un discurso importante: nos vamos a reformar la Constitución. Es un discurso muy populista izquierda, indicando que van a cambiar las reglas del juego. Y con ese discurso del cambio, y con ese discurso de reformar la Constitución, es con el discurso por el que llega Pedro Castillo. Finalmente llega, pero sin equipo de gobierno, y eso ya fue más que evidente hasta la fecha de hoy. Entonces, esta crisis que él vive hoy representa ese escenario político en el cual él sale elegido. Es decir, un escenario político en el cual la coyuntura lo ponía en la cresta de la ola, era forzado a ganar literalmente, y era un tema ideológico. Lo que pasa es que los candidatos de Fuerza Popular estigmatizaron e ideologizaron la campaña para referirse al dogma, pues, de la estatización, ¿no? El dogma, la nacionalización. A meter miedo a la gente. Vas a quedar sin tu pre. Claro, para meter miedo a la gente y hablar un cambio, cuando quizás el tema de fondo no era ese. Por eso es que la población lo vio más con un antivoto que con una votación racional o pensando en el futuro. Y porque el antivoto siempre está presente. Fíjate, es un tema que es lógico, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios se quejaban y dicen ahora, ¿no? Ahí está tu presidente, pues no querías votar por Keiko, ahí lo tienes a Castillo. Es que Castillo también es producto de ellos. También es producto de ellos, porque ellos han construido los castillos. Si la crisis con PPK no se agrava en ese periodo, y no pasa lo que pasa finalmente con Martín Vizcarra y luego con Merino de Lama, propiciado por ellos, Castillo no puede ser presidente, porque el escenario político sería otro. Entonces estamos en una situación que también hay partidos que tienen que asumir su culpa por lo que estamos pasando. Entonces yo creo que respecto a Castillo, si Castillo logra pasar julio, que es su prueba de fuego, pues va a rendir el primer año de gobierno, probablemente pueda mantenerse en el gobierno. Si Castillo no pasa julio, significa que dos cosas: que su gabinete actualmente de Torres se ha caído, que sus ministros se han debilitado y que los caviares que tenían como aliados dentro los han dejado solos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque aquí la madre del correo es UNED y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que casualmente la gente sindicalista del gremio del Ministerio de Educación quiere tomar, y que los otros no lo dejan porque es una bolsa de dinero importante en consultoría. Entonces es un tema de fricción que si no lo logra manejar, digamos, Pedro Castillo hasta julio, lo más probable es que se le venga la vacante. Eso, lo que tú señales, si llega Castillo a julio, bueno, continuaría, tú estás dando ese escenario, ¿no? Pero ¿tú no crees también que Castillo puede patear el tablero y en un momento determinado podría cerrar el Congreso? Al estilo Fujimori del Fujimori. 5 de abril. Claro, hay alguien que alguna vez mencionó, una vez que lo estuve leyendo, respecto a que era el mismo escenario donde Fujimori en los 90. Se está creando ese escenario. Están creando el escenario. El escenario de Fujimori en los 90 era crisis económica, violencia extrema con el terrorismo, toda legibilidad, hay una extrema pobreza, la situación era realmente tirada, y encima una crisis en el Parlamento porque el Senado se enfrentaba con diputados contra el gobierno de Fujimori. Ese escenario hizo que la población aceptara el ingreso de Fujimori y cerrar el Congreso. Y lo demás es historia conocida. Hoy la situación no es la misma. Económicamente el país no está en una situación grave, estamos estables aún, gracias a Dios, hay empleabilidad, al punto que permitimos que los venezolanos vean al país y sigan trabajando, ¿no? Estamos en una situación sociopolítica así complicada, con un conflicto, pero que si ves en la calle no se siente de una manera tan abrupta. La población sigue su vida, digamos, no hay reclamos airados permanentemente en las plazas como había en esa época. Todos los sindicatos se ven a protestar permanentemente y tener gente en la calle. Hoy no hay. La gente sigue su vida, porque mientras mantengas el modelo económico, lo que pasa arriba en política es manejable.
¿no? Y porque tienes, además, el Banco Central de Reserva con la conducción de un personaje muy importante. Tú mantienes la economía, pero si tú hablas de cambiar la Constitución, es lo primero que tendría que hacer. Sí generarías un conflicto mayor y sentirías el movimiento en la calle. Ahora, respecto al tema que mencionabas del cierre del Congreso, me parece difícil, muy complicado. No creo que funcionaría porque primero sería inconstitucional. Y por ahí el presidente, hoy, a diferencia de las Fuerzas Armadas de antes, perdería el control. Perdería el control y lamentablemente sería procesado. Porque hay que entender algo. Pedro Castillo no tiene la fortaleza en su equipo técnico ni el liderazgo necesario para iniciar un proceso de esta naturaleza. Ya lo he demostrado. Pero lo que está haciendo el Congreso en estos momentos con estas aprobaciones, lo que acaba de aprobar, por ejemplo, ayer, la Comisión de Constitución, para que no lo cierren, justamente de que ya el voto de confianza ya no es requisito pues para cerrar el Congreso, ¿no? Congreso no se está poniendo parches a sí mismo poniéndose escudo para que Castillo no lo pueda cerrar. Efectivamente, lo que está haciendo el Congreso ahorita es limitarse. Está haciendo un proceso de reforma constitucional que ya lo hizo, y son como, leí el informe, son como 56 páginas, 30 de las cuales están fundamentadas por muchos constitucionalistas. Entonces han soportado su modificación, que corresponde porque es constitucional que ellos lo puedan hacer. Pero más allá de ello, por otra parte, tienes un ejecutivo con un gabinete fuerte, ¿no? que viene más en un plan confrontacional, y tienes a dos poderes del Estado que van a iniciar un choque en pocos días cuando venga el gabinete al Congreso. Entonces ambos están tomando previsiones políticas. Pero es lo que estamos viendo en este momento. Lo cierto también es de que no tenemos un Congreso fuerte, no tenemos un Ejecutivo fuerte, no tenemos un Poder Judicial fuerte, los niveles de lucha contra la corrupción no es tan fuerte como se pensó al inicio, y que estamos en una situación pues bien peligrosa, que en un momento determinado yo creo que las calles van a tener que decidir nuevamente lo que debe ser nuestro país, ¿no? Bueno, lo de las calles, como te digo, es importante cuando hay, digamos, una situación coyuntural que lo permita, ¿no? Hace poco tuvimos lo mismo con Sagasti cuando salió a la calle y él fue presidente y murió, y otro chico más raya, ¿no? Claro, pero me refiero a la calle no en función de que va a salir a defender al Congreso o va a salir a defender a Pedro Castillo. Si no, va a salir en un momento determinado y decir, bueno, se tiene que refundar el país, pues esto ya no camina más. Que se vayan todos, ¿no? Porque esto ya no camina más. Y también la hora ya no va más, nos ganó la hora Miguel Ángel Ibarra. Creo que va a haber oportunidad para seguir conversando sobre estas coyunturas. De repente, después de que el gabinete va al Congreso para evaluar hacia dónde vamos, porque esa es la gran pregunta que todos los peruanos nos hacemos, ¿hacia dónde vamos? Y creo que todavía no tenemos la respuesta. Tú lo dices, todavía va a depender mucho de cómo llegue el gabinete compuesto si el ministro de Salud de pronto a presentarse y de qué reformas plantee, ¿no? Así es. Muchas gracias. Que el país requiere. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.